Felices Pascuas de Resurrección del Señor. Jesucristo venció a la muerte, al pecado y al demonio con gran poder. Jesucristo resucitó y está vivo. Está cerca de cada uno de nosotros. Escuchemos, hermanos, el Evangelio de este domingo de Resurrección, tomado del escrito por San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Y acerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero y ante todo, queridos hermanos, feliz Pascua de Resurrección del Señor. Porque la victoria de Cristo al resucitar, hermanos, no es solamente victoria personal, individual. En la victoria de Cristo estamos incorporados nosotros, porque la resurrección de Cristo es la anticipación de nuestra propia resurrección, precisamente por creer en Él como el enviado de Dios. Así que, hermanos, más que en otra ocasión, por encima de cualquier otra ocasión a lo largo del año,
muchas felicidades. Esta es la fiesta suprema de todos los cristianos, católicos o no. El mismo día de la resurrección nos cuenta San Lucas de una manera formidable, hermosísima. Iban dos caminos, de camino a Jerusalén. De Jerusalén, hacia un pueblo llamado Emaús, ubicado a unos 11 kilómetros. Iban caminando, tristes, lamentando la situación, iban hablando de Cristo. Y en eso, de manera inesperada, Cristo se hizo el encontradizo. Los alcanzó y empezó a caminar con ellos. Y les preguntó, oigan, ¿de qué vienen hablando? Los veo muy tristes. ¿Qué les pasa? ¿Qué sucede en su vida? Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dice, bueno, ¿cómo? ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado estos días en Jerusalén? Le dice Cristo, ¿qué cosa? Lo de Jesús el Nazareno. Fíjate que era un profeta poderoso, no solamente con su manera de hablar, la sabiduría de sus palabras, sino poderoso también con sus obras, hacía milagros. ¿Y qué más o qué? ¿Qué con eso? Pues nosotros creímos que Él iba a ser el libertador de Israel, que Él era de veras el Mesías, pero le dieron muerte. Ya van 3 días que lo mataron. Estamos decepcionados porque no ha pasado nada. Fíjense, hermanos, cómo es la humanidad. Cleofás y su compañero, del que no sabemos su nombre, le están contando personalmente a Cristo que están decepcionados de Él, que habían creído en Él y que no pasaba nada, que habían creído en vano, que había sido inútil su confianza, la fe que habían depositado en Él. Como que eso nos pasa a nosotros en algunas ocasiones. Y entonces Cristo les dice, oigan, qué duros son ustedes de corazón, de veras, duros para entender lo relacionado con el Mesías. ¿Qué acaso no era necesario que el Mesías padeciera para poder entrar así en su gloria? Habrán quedado ellos desconcertados, como pensando, ¿no? Pero Cristo, a continuación, empieza a explicarles todos los pasajes del Antiguo Testamento que hacían referencia a su persona, empezando por la ley, los profetas, los salmos. Les explicó que de por sí estaba señalado, previsto por Dios, que el Mesías tenía que padecer, tenía que sufrir, para que entendieran bien. Y ellos estaban cambiando de actitud, no porque la palabra de Dios sí instruye, porque era Cristo en persona y Cristo resucitado además, quien les iba hablando a la mente y a su corazón. Ya iban llegando a Emaús y estaba oscureciendo y Él hizo como que iba más para allá. Y entonces ellos le insisten, quédate con nosotros, mira, ya va a oscurecer. A lo mejor le dieron más razones, es peligroso el camino, descansa. Se quedó con ellos y a la hora de la cena, fíjense lo que pasó. El Señor tomó el pan, lo bendijo, dio gracias a Dios, lo partió y se los ofreció. En ese momento fue cuando ellos descubrieron que se trataba de Cristo. Pero cuando lo reconocieron, asombrados, tal vez avergonzados por la duda que tenían sobre Él o las dudas que habían puesto sobre su persona, Él se desaparece. Fíjense, hermanos, qué lección tan bonita. Cristo resucitado
es un hombre transformado. La resurrección embellece a una persona como a Cristo. Embellece no solamente de manera física el aspecto externo de los resucitados. Cuando venga la consumación de los tiempos, habrá de ser distinta. Es una exaltación de la naturaleza. Por eso no lo reconocieron, estaban velados sus ojos. Pero Cristo con esta lección también nos enseña a nosotros que al Cristo resucitado lo tenemos que reconocer en el momento de la fracción del pan. Cuando Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman. Es una referencia a la Sagrada Eucaristía, hermanos. Al Cristo resucitado no lo vamos a encontrar en el camino de aquí para allá o de allá para acá. A Cristo resucitado lo vamos a encontrar en la fracción del pan, en la Sagrada Eucaristía, porque la hostia consagrada es Cristo resucitado en persona. Por eso, hermanos, fíjense bien, el sacerdote, antes de decirle al pueblo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, primero parte la hostia. Nunca un sacerdote va a enseñar la hostia entera, siempre está partida. ¿Por qué? Porque está recordando este gesto, esta lección que Cristo le dio a los discípulos de Emaús, recordando la última cena. Partió el pan, lo bendijo y se lo dio, igual. Entonces, hermanos, la Eucaristía es para nosotros la presencia de Cristo resucitado en persona. ¿Quieres tener un encuentro con Cristo como los discípulos de Emaús? Ve a la misa. ¿Quieres tenerlo como parte de tu vida? Confiésate y comulga. Felicito a todos aquellos hermanos que han hecho de la Sagrada Comunión el sustento espiritual de su vida porque están en el acierto mayor. Cristo en persona presente en la Eucaristía es el bien supremo al que podemos aspirar en este mundo, alimentarnos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, el Hijo bendito de Dios. Cristo presente en la Eucaristía. ¿Y qué pasó luego? Los discípulos inmediatamente regresaron a Jerusalén. Fíjense, eran 11 kilómetros. Habían llegado oscureciendo. Ya estaba completamente oscuro, ya era tarde cuando Cristo se les reveló y ellos emprenden el camino de regreso de noche, 11 kilómetros. Eran veredas en ese tiempo, no eran carreteras, eran veredas. Notemos, hermanos, cómo quien se ha encontrado con Cristo resucitado, quien ha tenido un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios, no puede resistir el deseo de anunciarlo a los demás. No puede aguantarse, y qué bueno que así sea. Ir a decirle a los demás, Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, Cristo está actuando, Cristo me da esta misión de decírtelo. Entonces, queridos hermanos, en este tiempo pascual que iniciamos este domingo primero de la Pascua, hay que anunciar al Señor resucitado. Hay muchas noticias que podemos dar, ¿no? Pues no seamos aves de mal agüero, anunciando puras noticias que atemorizan, puras noticias que aterran a los demás. ¿Por qué no ponemos más ímpetu, más énfasis, más deseo de anunciar la buena nueva del reino de los cielos? Cristo, eso es lo que nos lo pide. Es Cristo resucitado quien nos pide, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y díganle a mis hermanos, vayan y díganle a los demás que estoy vivo. Allá me encontrarán, allá en el Galilea, ahora allá en la Santa Misa, allá en el Sagrario. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Felicidades otra vez, hermanos.